Hoy vamos a estudiar cómo resolver triángulos rectángulos. Y si os estáis preguntando que para qué sirve el saber cómo resolver un triángulo rectángulo, más que contestaros, prefiero que veáis una secuencia de esta película. Se llama La Gran Evasión, es una película muy divertida y explica cómo un conjunto de soldados durante la Segunda Guerra Mundial fueron capaces de escapar de un campo de prisioneros donde los tenían retenidos. El problema que se enfrentaban es que el campo estaba separado del bosque más cercano a través de un prado descubierto y no podían cruzarlo corriendo porque los iban a ver. Por tanto, decidieron hacer un túnel. Pero os dejo la secuencia donde explica un poco a proyectar ese túnel. Bien. Y mientras tanto, acabar. Bien. Un vistazo superficial al campo nos muestra que los barracones 104 y 5 son los más cercanos al bosque. El primer túnel saldrá del 105 directo al este, bajo el Forlager, la nevera y las alambradas. Pero esos son más de 100 metros, Roger. ¿Has hecho una medición, Denis? Solo un poco a la ligera. Y me dio alrededor... Bueno, la pregunta que nos podemos hacer y cómo fueron capaces de medir esa distancia hasta el bosque si no podían salir hasta el bosque para medirla, pues una forma de resolverlo es con lo que vamos a ver hoy. Pero vamos al tema que nos ocupa, que es la resolución de triángulos rectángulos. Diremos que tenemos resuelto un triángulo cuando conocemos todos sus lados y todos sus ángulos. Los datos que vamos a tener de partida serán dos lados o un lado y un ángulo. Vamos a repasar un poco qué sabemos de trigonometría para recordar qué expresiones nos van a ayudar en la resolución de los triángulos. La primera, la más fácil, es la del teorema de Pitágoras, que todos la conocemos. Luego tenemos las razones trigonométricas, que se definen, pues por ejemplo, para el seno, el cateto opuesto partido por la hipotenusa, pero claro, el cateto opuesto para alfa es 1, para beta el cateto opuesto sería C2. Así que aquí tenemos las razones trigonométricas para alfa, pero estas serían las razones trigonométricas para beta. Finalmente, otra expresión que nos puede ayudar es la ley fundamental de la trigonometría, que es el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1. Esto es cierto para cualquier ángulo, así que aunque aquí lo he expresado para alfa, también es cierto para beta. Y recordar que esta expresión esencialmente es el teorema de Pitágoras, pero bueno, reescrito de otra manera. Bueno, visto esto, vamos a ver cómo resolver diferentes triángulos rectángulos. Sin embargo, lo que yo no quiero es que os aprendéis procedimientos de memoria. No tiene demasiado sentido. La idea es que cada vez que os enfrentéis a un triángulo rectángulo, penséis un poco el procedimiento que vais a seguir en función de los datos y de lo que se os ocurre en ese momento. Hay muchas maneras de resolverlo. Yo aquí os voy a mostrar varias de ellas. Haré los triángulos por diferentes caminos, pero con la idea de que no os aprendéis las cosas de memoria, sino que estéis continuamente razonando. Es más, antes de cada triángulo, valdría la pena que paraseis el vídeo, esta reproducción, y trataseis de pensar vosotros cómo lo haríais. Vamos a empezar con este triángulo. En este triángulo, los datos que están en verde son los dos catetos y necesitamos conocer la hipotenusa y los dos ángulos. Para empezar a resolverlo, lo más fácil es empezar por la hipotenusa y emplear el teorema de Pitágoras. H al cuadrado es igual a raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Con los datos del problema obtenemos una hipotenusa igual a 6. Después necesitamos los ángulos. Para calcular los ángulos, puesto que conozco ya los tres lados, puedo utilizar cualquier razón trigonométrica. Por ejemplo, para alfa, he empleado el seno de alfa. El seno de alfa sé que es cateto opuesto, CB partido por la hipotenusa. Tanto CB como la hipotenusa en este momento es conocido y me da un medio. Sé por la tabla de los ángulos importantes en trigonometría que el ángulo cuyo seno es un medio es 30 grados. Así que ya sé que alfa es 30 grados. Para beta puedo hacer exactamente lo mismo, emplear una razón trigonométrica. En este caso también he utilizado el seno de beta es cateto opuesto, 3 raíz de 3 partido por la hipotenusa, que es conocida y me da raíz de 3 partido por 2. Sé que el ángulo cuyo seno es raíz de 3 partido por 2 es 60, por lo tanto ya tengo resuelto este triángulo. Vamos a ver otro triángulo. Bueno, para este triángulo, en este triángulo lo que tenemos es, conocemos la hipotenusa y un cateto y hay que conocer el otro cateto y los dos ángulos. El procedimiento pues puede ser muy parecido. Empezamos por el teorema de Pitágoras para conocer el cateto, que
que no conocíamos, C sub B, y una vez que tenemos los tres lados podemos utilizar cualquier razón trigonométrica para obtener cualquiera de los ángulos. En este caso he utilizado el coseno de beta y lo he calculado como el cateto opuesto, en este caso, el cateto adyacente, en este caso C sub A, un sexto, partido por la hipotenusa, un tercio. El resultado que me da es un medio y sabemos que el ángulo cuyo coseno es un medio es 60, por lo tanto ya conocemos el ángulo beta. Para calcular el ángulo alfa podría proceder de una manera parecida, sin embargo lo podemos hacer incluso de una manera mucho más fácil. Sabiendo que todos los ángulos, la suma de todos los ángulos internos de un triángulo suma 180, bueno, conocemos beta ya, sabemos que el otro es 90 grados, luego alfa más beta más 90 tiene que ser 180 y nos da como resultado el ángulo alfa, que es de 30 grados. Vamos a probar otro triángulo. En este triángulo lo que conocemos ahora es uno de los catetos, uno de los lados y el ángulo. Y hay que calcular el otro ángulo y los otros dos lados. ¿Cómo podemos empezar? Bien, no podemos empezar por el teorema de Pitágoras, puesto que tendríamos dos incógnitas, los dos lados. Así que hay que empezar utilizando una razón trigonométrica del ángulo que conocemos. En este caso es 45. Por tanto, lo que podemos hacer es decir, bueno, el coseno de 45, yo sé cuánto vale el coseno de 45, los calculamos en el otro vídeo de la tabla de las razones trigonométricas. Sabemos que el coseno de 45 es raíz de 2 partido por 2, pero por definición el coseno de 45 es cateto opuesto, cateto adyacente C sub A partido por la hipotenusa, por H. C sub A es conocido, 5, y por tanto de aquí podemos obtener el valor de la hipotenusa, que es 5 raíz de 2. Para calcular el otro ángulo, beta, pues podemos proceder como en el triángulo anterior, realizando la suma de los ángulos internos de un triángulo y obtenemos que beta es igual a 45. Y finalmente nos faltaría por determinar cuánto vale C sub B. Para calcular C sub B, bueno, si ya conocemos H y conocemos C sub A, podría utilizar el teorema de Pitágoras, pero en este caso pues he utilizado la tangente de alfa, la tangente de 45 yo sé que vale 1, pero por otra parte, por definición, la tangente de 45 es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente, C sub B partido por C sub A. Por lo tanto, de aquí puedo obtener C sub B, que es igual a 5. Y vamos con el último triángulo. Bueno, este triángulo es parecido al anterior. Yo conozco un ángulo y uno de los lados, en este caso la hipotenusa. ¿Y cómo voy a operar? Pues de una manera parecida. Puesto que conozco este ángulo, voy a utilizar este ángulo y el lado conocido a través de cualquier relación trigonométrica que me ligue los dos para conocer cualquier otro de los títulos correspondiente a la razón trigonométrica. En mi caso, yo he utilizado el seno de alfa, seno de 70, que yo no conozco cuánto vale, pero en este caso, puesto que 70 no es uno de los ángulos famosos de 30, 45, 60, tendría que acudir a la calculadora, le pregunto a la calculadora cuánto vale el seno de 70, me dice que es 0,9397 y la definición del seno me dice que es el cateto opuesto, en este caso C sub B, partido por la hipotenusa, que es H. H es conocida, por lo tanto aquí puedo obtener C sub B. Para calcular C sub A podría utilizar el coseno y también el coseno de 70 y también se lo podría preguntar a la calculadora, pero vamos a hacerlo de una manera más elegante. A partir de la relación fundamental de la trigonometría, que 1 es igual al seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo, como el seno cuadrado de 70 lo conozco y 1 lo conozco, puedo determinar cuánto vale el coseno de 70. Y me sale 0,3420. La verdad es que este procedimiento es más largo, quizá en este caso sería más fácil ir directamente a la calculadora y preguntarle cuánto es el coseno de 70, me dirá que es 0,3420, y el coseno de 70 pues corresponde al cateto adyacente, C sub A partido por la hipotenusa, y por tanto de aquí tengo el valor de C sub A. Y finalmente me faltaría el ángulo beta, y bueno, pues también por hacerlo de una manera más implicada, en este caso voy a emplear la tangente de beta. La tangente de beta es incógnita, pero sé que es el cociente entre C sub A y C sub B. C sub A y C sub B son conocidas, por lo tanto conozco que la tangente es 0,3640. Y ahora le preguntaría a la calculadora, ¿cuál es el ángulo cuya tangente es 0,3640? ¿Cuál es el arco tangente de 0,3640? Y la calculadora me dirá que son 20 grados y con esto tengo acabado el triángulo. Bueno, nos queda por resolver
cómo se las apañaron en el campo de prisioneros para medir la distancia hasta el bosque. Y lo pudieron hacer de la siguiente manera. Es una de las formas en que se puede resolver. Una persona se colocó aquí, dentro del campo de prisioneros, y se fijó en un objeto en el bosque, que estaba justo enfrente de él. Por ejemplo, podría ser un árbol. Una vez que tenía fijado ese objeto, empezó a andar dentro del campo de prisioneros, detrás de la alambrada, y andó P metros. Estos P metros los pudo medir. Estaba dentro del campo de prisioneros, 18 metros. Una vez que llegó a este punto y mirando de frente, giró sobre sí mismo, y él evidentemente podía medir el ángulo que estaba girando, giró hasta que volvía a estar enfrentado al árbol que había tomado como referencia. Ese ángulo, al medirlo, bueno, pues obtuvo el siguiente dato, 20 grados. Esta distancia P, al medirla, obtuvo el siguiente dato, 18 metros. Y con estos dos valores tenéis que ser capaz de determinar cuánto vale esta longitud L. Y para saber la respuesta tendréis que ver la película que os he puesto al principio, que al final de la secuencia indica cuánto vale esa distancia. Espero que os haya resultado interesante.